En la clase de hoy vamos a aprender triángulos oblicuángulos. Los elementos que tiene un triángulo son tres ángulos, que lo vamos a denotar siempre con letras mayúsculas, y sus tres lados, que vamos a denotarlo con letras minúsculas. Fíjense en este ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, acá el ángulo A y el lado que se opone a ese ángulo, que sería este de acá, sería el lado A. Ahora, si este es el ángulo C, el lado que se opone sería el lado C. Este que está acá es el ángulo B, el lado que se opone sería el lado B. Lo mismo en este triángulo, este es el ángulo A, entonces el lado que se opone, que sería el de acá, es el lado A. Este es el ángulo B, entonces el lado que se opone es el B y lo mismo pasaría con el C. Vamos a poder utilizar para resolver problemas con triángulos oblicuángulos la suma de ángulos interiores que vale para cualquier triángulo, donde decía que si yo sumaba el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, los tres ángulos del triángulo, el total me va a dar, la suma me va a dar 180 grados. Además tengo el teorema del seno, que es esta fórmula que está aquí, seno del ángulo A sobre el lado A, seno del ángulo B sobre el valor del lado B, seno del ángulo C sobre el valor del lado C. O el teorema del coseno, que son estas tres fórmulas que están aquí, donde ya sabemos que A, B y C minúscula estaría hablando de lados, B, C está hablando de lado y este que está acá con mayúscula estamos hablando de un ángulo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuál es la propiedad o el teorema que tengo que utilizar? Entonces, si estamos hablando de teorema del coseno, me voy a dar cuenta que tengo que utilizarlo cuando conozco dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces ahí, si yo tengo entonces la información dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados o el ángulo que están formando esos dos lados, voy a utilizar el teorema del coseno. La otra posibilidad es cuando yo en un triángulo conozco sus tres lados. Si yo conozco sus tres lados, voy a utilizar el teorema del coseno. En cualquier otra situación, voy a tener que utilizar el teorema del seno. Y la propiedad de suma de ángulos interiores puedo usarla siempre y en cualquier momento. Vamos a resolver un problema como para ver si se entiende un poco esto. Dice, un estudiante observa una estatua con visuales que miden 8 metros por un lado y 7 metros por otro, las cuales forman un ángulo de 60 grados. Calcule la altura de la estatua. Entonces fíjense en que acá este estudiante levanta la cabeza y ve la parte superior de la estatua y esa distancia es 8 metros y ve la parte de abajo de la estatua y esa distancia es 7 metros y el ángulo que forma o que él mueve la cabeza sería un ángulo de 60 grados. Entonces, en este problema nosotros podríamos armar una situación de un triángulo oblicuángulo. Acá estaría el triángulo. Le voy a empezar a poner nombre a los ángulos, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Vamos a ubicar ahora, corresponde, si acá está el ángulo A, este que está acá sería el lado A. Si este es el ángulo B, el que está aquí sería lado B y ángulo C, lado C. ¿Qué es lo que yo quiero saber en este problema? Es la altura de la estatua. O sea que lo que yo quiero saber sería este lado C. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué conozco? El lado B, conozco el lado A y conozco el ángulo C, que sería el ángulo que está formado entre los lados A y B. Por lo tanto, el teorema que voy a utilizar es el teorema del coseno. Nosotros teníamos tres fórmulas para utilizar en teorema del coseno y ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué fórmula utilizo? Si mi incógnita sería el lado C, lo que voy a hacer es utilizar de estas tres, esta que no conozco, o sea, cuando empieza C cuadrado igual a, si mi incógnita hubiese sido el lado A, hubiese utilizado la de arriba, y si mi incógnita hubiese sido el lado B, hubiese utilizado la de abajo. Entonces, la copio la fórmula y voy a empezar a reemplazar lo que conozco. El lado C no lo conozco, pero el lado A sí, que valía 8, entonces puse 8 cuadrado. B cuadrado sería este de acá que valía 7, menos 2 por A, que en este caso vale 8, B, que vale 7, y coseno del ángulo que entre ellos están formando, que sería este ángulo C, que valía 60 grados.
Entonces empiezo a resolver, el cuadrado de 8 me da 64, el de 7 me da 49, menos, multipliqué 2 por 8 por 7 por coseno de 60. Este lo resuelvo al coseno de 60, multiplico por el 112 y después termino de resolver y me queda que c cuadrado vale 57. Como yo no quiero saber quién es c cuadrado, sino quiero saber quién es c, este cuadrado va a pasar para el otro lado como una raíz. Voy a tener que calcular la raíz de 57, que me da 7,55 y no me tengo que olvidar que este C, estamos hablando del lado, de una medida de un lado, por lo tanto, en este problema estaba en la unidad de metros. Entonces, no me tengo que olvidar de dar la respuesta porque no es simplemente encontrar un lado, sino que ese lado está representando algo en este problema y era la altura de la estatua. Entonces, la altura de la estatua va a ser de 7,55 metros. Vamos a un problema 2. Dice, dos alumnos observan la parte superior del asta de una bandera con ángulos de elevación de 60 grados y 53 grados. Si las visuales miden 7,2 metros y 8,5 metros respectivamente, calcule la distancia que separa a los alumnos si ellos tienen la misma altura. Los alumnos y el asta se encuentran en un mismo plano vertical. Entonces, esto del ángulo de elevación sería, yo en vez de estar mirando directamente al frente, tengo que levantar la cabeza. ¿Cuánto es el ángulo que yo levanto la cabeza? Y me están diciendo que el primer alumno levanta la cabeza a 60 grados para poder ver, digamos, la parte de arriba del asta y el otro levanta 53 grados. Tienen la misma altura, así que seguramente uno está más cerca que el otro de lo que sería el mástil de la bandera. ¿Qué otro dato tengo? Tengo la medida de esta longitud que está acá y esta longitud que está acá. Me están pidiendo la distancia entre este alumno y este alumno. Lo que hice a continuación es pensar todo esto como si fuese un solo triángulo oblicuo-ángulo y pensar que conozco este lado de acá, pero no estoy conociendo el ángulo que forman entre ellos. ¿Sí? Estoy conociendo otros dos ángulos, pero a ese no. Entonces puedo pensar que voy a utilizar el teorema del seno. El teorema del seno tenía esta ecuación que está aquí. Acá la puse un poquito más grande. Y vamos a empezar a ver qué conozco para poder ir reemplazando. Yo conozco el ángulo este que lo llamamos A, entonces acá en seno del ángulo A puse seno de 60. El valor del lado A, fíjense, si este es el ángulo A, el lado A es el que se opone, sería el de allá, 8,5. Luego este lo llamé ángulo B, entonces seno de B sería seno de 53. Y el lado que se opone a ese ángulo es 7,2 metros, entonces acá puse 7,2 metros. Igual a seno de C sobre C. Ahora, fíjense que yo lo que necesito saber sería esta distancia de acá, que sería como que este que me sobra acá es el ángulo C y este es el lado C, o sea que lo que yo quiero saber es quién es mi ángulo C, perdón, mi lado C. Pero necesito alguno de estos dos datos, no puedo tener estas dos incógnitas. Entonces digo, pero yo podría utilizar suma de ángulos interiores, porque yo sé que la suma de los tres ángulos dentro de un triángulo tiene que dar 180. Entonces digo, el ángulo A vale 60, el ángulo B vale 53, el C no lo conozco y bajo el 180. Este C lo voy a dejar para acá y el 60 y el 53 pasarán restando al otro lado de la igualdad y me da que el ángulo C tiene un valor de 67 grados. Entonces yo ya podría reemplazar aquí por un valor de 67 grados. Y acá está hecho. A continuación puedo utilizar, mi incógnita está acá abajo, entonces yo digo, podría utilizarlo. Como es una triple igualdad, puedo utilizar esta parte de acá con esto, o quizás la primera con esta última, ¿sí? Entonces yo tendría dos posibilidades. Utilizar esta con la última y ahí mi única incógnita sería el C, o utilizar esta con esta y mi única incógnita sería C, sigue siendo C. Bueno, por una elección mía, por nada en particular, elegí esta y empecé a resolver. Puse seno de 60, lo calculé, este puse como está, calculé seno de 67, bajé el C, hice producto de medio igual a producto de extremos, C por 0,87 tiene que ser igual a 8,5 por 0,92.
Este que está multiplicando a C pasará para el otro lado de la igualdad dividiendo. Y cuando calculé esto me dio casi 9, aproximadamente 9. Entonces, ese 9 que era la distancia que había entre los dos alumnos. Entonces, este lado D o lado C sería la distancia entre los dos alumnos.